País ADN esta mañana y vamos a hablar, Aldo, de un tema que no deja de ser tema, que siempre está preocupando a la ciudadanía, que nos preocupa a todos y que tiene que ver con la criminalidad, la seguridad, en este caso en supermercados y también en tiendas de retail. ¿Te ha pasado alguna vez que estés en una tienda y ves un operativo de seguridad por alguien que se está robando algo? Sí, pero a nivel muy básico, es decir, el enfrentamiento con el guardia, no un operativo, digamos. Es una confrontación con quien está atendiendo el local o algo por el estilo. Armado. Bueno, y llevándose a una persona así como en contra de su voluntad, con drama. ¿Que se había choreado? Sí, algo, pero nunca logré. Yo me puse ahí de mirona, obviamente. Traté de reportear qué era lo que había pasado. Nunca logré averiguar qué era lo que se estaba robando, pero al parecer hubo ahí un enfrentamiento y todo el mundo queda súper preocupado. Hay obviamente ahí un momento como de, claro, conmoción en la tienda, en el supermercado, que sea. Y hay que entender también que muchas de estas personas son personas que básicamente se dedican a esto y a este tipo de delito en particular. Y hay bandas criminales, de hecho, que operan justamente en supermercados y en retail en una forma, por así decirlo, específica de cómo robar. Para hablar de esto estamos con Eduardo Hernández, gerente legal de Alto en Chile. Alto es una empresa de servicios multinacional que se dedica a la protección de activos, marcas y personas a través de soluciones basadas en tecnología. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, buen día, Pía. Muy bien, gracias por la invitación. Buenos días, Aldo. La primera pregunta, Eduardo, ¿quién le ponen un nombre a las bandas? Los guatones, los travestis, esas cosas. Pero se las ponen ellos, po. Es una buena pregunta, pero habitualmente están bautizadas por los equipos policiales que están a cargo de la investigación, habitualmente en la PDI. Claro, ninguna banda se definiría a sí misma como los guatones. O los ¿Por qué no? O los travestis, no, sin duda. ¿Por qué no? Primero, Eduardo, ¿qué es Alto? Bueno, es bien interesante la definición de Alto. Alto nace el año 2005 como un proyecto de emprendimiento social inicialmente. ¿Y por qué un proyecto de emprendimiento social? O sea, esto nace en el sur de Chile, estaba terminando su doctorado en Alemania y en España, profesor de Derecho Penal en Chile, bien importante, fue presidente del Consejo de Defensa del Estado hace algunos años atrás. Y por el otro lado, el otro de los fundadores, que es Jorge Nasser, él había estado trabajando en Nueva York sobre la base de las políticas tolerancia cero, como legado, ¿no es cierto?, del alcalde Giuliani hace varios años atrás, y se trajo a Chile de alguna manera esas políticas de persecución penal y que fueron complementados por el otro socio fundador que de alguna manera había estado estudiando en Europa básicamente la persecución penal, pero de alguna manera bajo el contexto de la teoría de las comunicaciones, de cómo a través de las comunicaciones, es decir, de emitir un mensaje, era posible impactar en las conductas delictuales cuando se desplegaba o se gatillaba, ¿no es cierto?, un proceso judicial de carácter penal. Es decir, cómo amplificábamos una condena respecto de un infractor de ley y a través de las comunicaciones ese mensaje se terminaba amplificando. Esa era parte de su tesis y de alguna manera se juntan las dos ideas y el año 2005 en el sur de Chile, en la Patagonia, estos emprendedores empiezan a ofrecer el modelo de Alto a las municipalidades y no les fue muy bien ofreciéndolo en las municipalidades, la municipalidad de Puerto Vara, la municipalidad de Puerto Montt, y en algún momento dicen, bueno, a ver, ¿quiénes son las principales víctimas a nivel mundial? Y todo se reconduce al retail. En ese momento piensan en los supermercados y efectivamente los supermercados eran los que tenían la tasa de delincuencia más alta a nivel país y también a nivel global, y en el fondo se acercan en ese entonces a DIS a ofrecer este proyecto que habían creado. Y les dicen, ok, avancemos con un piloto. Ese piloto parte en Puerto Vara, se empieza a expandir, luego llega a Santiago, se ensaya con 52 tiendas de la región metropolitana, y ahí ya comienza la historia a crecer y el sello de Alto empieza a aparecer en distintas tiendas de retail, y luego al pasar de los años empezamos a utilizar el mismo modelo, pero para otras industrias, minería, industrias como la industria de aviación, también en las empresas de telecomunicaciones, ofrecer nuestro servicio a empresas de distribución eléctrica, entre otras industrias. Ahora, pero remarquemos cómo es ese funcionamiento o ese sello, por así decirlo, que tiene Alto en los supermercados y en el retail. Ok. Bueno,
como les decía, esto nace a través de estas teorías que implementaban este par de emprendedores, pero básicamente estaba apalancado en 3 pilares y posteriormente un plan de acción, ¿ya? Y ese plan de acción estaba reconducido a una acción desde el punto de vista de la persecución penal. Entonces, a ver, lo explico de otra manera. La tecnología era re importante porque básicamente necesitábamos una plataforma que tuviese suficiente capilaridad para poder estar presente en distintas tiendas. Imagínense que esto nace el 2005, donde la tecnología no es la misma que tenemos hoy día. Entonces fue una de las empresas más innovadoras en el sentido de contratar desarrolladores tecnológicos que pudiesen crear una plataforma, y esa plataforma fue disponibilizada a todos los clientes en sus tiendas, de manera tal que las tiendas, cuando sufrían una incidencia delictual, la reportaban inmediatamente a través de esa plataforma web. Y esa información llegaba rápidamente a las oficinas de Alto, donde estaba el equipo de abogados, y el equipo de abogados en el fondo empezaba a activar un análisis de los datos correspondientes a esas incidencias delictuales que estaban ocurriendo simultáneamente en distintas tiendas desde Arica hasta Punta Arenas. Y con esa información se tomaban decisiones. Por eso es que es importante la fase de la analítica de los datos para poder tomar correctamente decisiones y luego desplegar acciones penales. Y eso nos llevaba a asistir rápidamente a las audiencias de control de detención, cuando uno de estos delincuentes, infractores, que son conocidos habitualmente como mecheros, era detenido, los carabineros lo trasladaban al día siguiente, ¿no es cierto?, a los tribunales de justicia, y siempre existía un abogado de Alto que estaba representando los intereses de la víctima que había sido perjudicada, ¿no es cierto?, por el actuar de ese infractor de ley. Eduardo, cuando hablamos de la acción en contra de las bandas delictuales que están operando en el retail, hay no solo que identificar a los integrantes, sino que fundamentalmente su modus operandi, cómo operan. ¿Cuáles son las características esenciales de la operación de las bandas delictuales en el comercio chileno? Ya, esto es súper interesante, Aldo, porque básicamente yo me atrevería a decir que el punto de inflexión se produjo el año 2012. El año 2012, después de casi 10 años de operación de Alto, un poco menos, 8, empezamos a identificar eventos delictuales que se habían generado a propósito de una escalada delictual. Esa escalada delictual nos llevó a identificar patrones delictuales, y detrás de esos patrones delictuales aparecían bandas, ¿ya? Esas bandas fueron cometiendo delitos y evolucionando de distinta manera. Probablemente ustedes se acordarán que por ahí, por el año 2012, 2013, existían muchos robos de cajeros automáticos. Y los cajeros automáticos estaban en plan bien. Al avanzar los años, empezamos a ver muchas bandas delictuales violentas que ingresaban con armas de fuego, incluso en algunos casos con arietes para derribar puertas e ingresar a las zonas de arqueo de los supermercados y poder sustraer valores. Después empezamos a ver, ¿no es cierto?, bandas que se especializaban en el uso de los Lo que nosotros hacemos es detectar patrones delictuales. Esos patrones delictuales están asociados, por ejemplo, a el tipo de características físicas de los integrantes de las bandas. Por ejemplo, rasgos característicos. Muchas veces hemos logrado identificar bandas que están operando a propósito de tatuajes que tienen sus integrantes, la forma en que actúan, las rutas de ingreso o de acceso, ¿no es cierto?, a los lugares donde cometen delitos, el tipo de armamento. A veces se caracterizan por utilizar armamento hechizo. Entonces son escopetas recortadas, las que utilizan para poder intimidar, algunas veces las pueden llegar a percutar al interior de los establecimientos comerciales. Y también identificamos, por ejemplo, la repartición de roles. Eso es tremendamente importante porque en el fondo aquí ya no estamos hablando del mechero común, estamos hablando de estructuras que son más o menos organizadas, algunas tienen una permanencia en el tiempo y están operando de manera constante, pero cuando llegan a operar, ellos tienen muy claramente una repartición de roles entre sus integrantes, en donde algunos de ellos se encargan, por ejemplo, de garantizar la cobertura para que otros accedan al establecimiento, puedan sustraer especies. Hay otros que están encargados de alguna manera ejercer la intimidación o la violencia en contra de los mecanismos de seguridad que tienen las tiendas, y hay otros que directamente se van encargando de la logística para poder
huir del lugar donde cometieron el delito. Entonces, al final son una serie de patrones delictuales que nosotros vamos recogiendo, que vamos analizando con las imágenes de las cámaras de seguridad, y eso nos permite poder asegurar con certeza que estamos en presencia de una banda, que la banda tiene efectos que son bien nocivos, no solamente para el patrimonio de las empresas, sino que para la seguridad de las personas. Y en el fondo ahí nosotros nos concentramos mucho en la seguridad y el bienestar, ¿no es cierto?, de los colaboradores y de los clientes. Ustedes hablaban al principio de si es que habían vivido alguna vez alguna experiencia. Bueno, en algunos casos las bandas son peligrosas, por ejemplo, para los clientes, como también para los mismos colaboradores. Entonces, básicamente todos los centramos en esta identificación de patrones, la identificación de estructuras más o menos jerárquicas, y eso es lo que nosotros vamos comunicando al Ministerio Público para poder potenciar la persecución penal. Ahora, en el caso de las personas, por ejemplo, que roban de manera individual, solitaria, hemos visto casos de, por ejemplo, personas que van con un coche de guagua y lo llenan de carne y lo llevan tapado para que parezca... O sea, hemos visto de todo. En ese sentido, ¿se han fijado también en cómo son las tácticas que utilizan quizás no solo las bandas, sino que individuos? Sí, de hecho, bueno, a lo largo de la historia en la que nosotros hemos estado operando, vamos de alguna manera clasificando los distintos eventos en función de esos modus operandi, ¿ya? Que a mí a veces no me gusta denominarlo tanto como modus operandi, sino que más bien son ciertas mecánicas que van cambiando, pero básicamente lo podemos reconducir al concepto de modus operandi, y que esas mecánicas pueden tener como algunas variantes, pero habitualmente quedan como tú dices, recogidas en una caricatura, y esa caricatura es, por ejemplo, el coche de guagua que se empieza a llenar, o por ejemplo, antiguamente existían las bolsas biónicas. Las bolsas biónicas ya hoy día no se utilizan. Las bolsas biónicas básicamente era para poder atravesar las paletas de seguridad y que estas paletas no se activaran a propósito de la alarma. Ahora, las paletas de seguridad han ido mejorando mucho la tecnología, por lo tanto los inhibidores... igual suenan por cualquier cosa de repente. Claro, pueden sonar por cualquier cosa, pero uno no se lleva nada y suenan. Sí, puede pasar. Son altamente sensibles, y esa sensibilidad se fue produciendo a propósito de estos otros contramecanismos que utilizan los infractores de ley para poder vulnerar esas tecnologías. Eduardo, ¿qué pasa con un fenómeno nuevo que se está dando, que es el turbazo? Mira, el turbazo probablemente, yo me atrevería a decir que su aparición o su irrupción viene desde el año 2018, ¿ya? Por lo menos en los establecimientos comerciales. El año 2018 nosotros mapeamos los primeros turbazos donde veíamos entre 20 a 25 personas que ingresaban a la tienda, y de alguna manera arrasaban con la tienda y doblegaban completamente los mecanismos de seguridad que podía tener una tienda. La primera sentencia que se refiere a turbazos ocurrió el año 2018 en Valparaíso, y probablemente es la primera sentencia que recoge el término periodístico, ¿no es cierto?, del turbazo, y se instala judicialmente. Eso ocurrió en el juzgado de garantía y en el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso. También subió a la Corte. Hoy día ya jurisprudencia, y en el fondo es bien interesante porque se logra establecer que más allá de la violencia o intimidación que ejercen quienes cometen el delito, lo que realmente es importante es el número de personas que componen esa banda que actúa y que irrumpe, y que de alguna manera esa diferencia numérica versus, ¿no es cierto?, que podrían ser los guardias de seguridad de una tienda, es completamente doblegada. Entonces, ese factor numérico es el que, de alguna manera, permite calificar esos eventos como turbazo, como jurídicamente como robos con intimidación. Entonces, eso ya califica a una pena completamente distinta, y ya estamos hablando de penas de crímenes. Entonces, en esa sentencia se recogen condenas que superan los 5 años y un día, en donde todos sus participantes cumplieron las penas privativas de libertad. Hoy día vuelve a reaparecer el concepto de turbazo, y lo que llama más la atención son estas irrupciones domiciliarias, que probablemente ustedes han visto a lo largo de las últimas semanas, en donde irrumpen directamente en domicilios particulares, con una lógica o mecánica más o menos parecida. Ahora, hay varias bandas que ustedes han estado también mapeando, como decías tú, y lo hablábamos con esto, por ejemplo, la banda Gas Pimienta, la banda de los travestis, la banda Los Guatones, todas tienen distintos modus operandi con respecto a cómo realizan ese delito, y ustedes ya los tienen identificados no solo cómo actúan, sino quiénes son. Sí, tal cual. En el fondo lo identificamos. Sí,
Sí, tal cual. En el fondo lo identificamos a través de esta técnica de ir identificando patrones delictuales. Hay ciertos patrones que son muy característicos de la banda y en el fondo eso es lo que de alguna manera termina bautizándolas con ese nombre, que habitualmente la policía de investigaciones le da ese nombre, pero de alguna manera uno podría encontrar ciertos patrones comunes que son transversales, o sea, mínimos comunes denominadores y que están relacionados con la violencia, ¿ya? En el fondo, violencia e intimidación. Estas bandas de alguna manera siempre tienen una especie de escalada delictual. Una de las cosas que nosotros hacemos harto es el perfilamiento de los imputados. Y uno se empieza a dar cuenta que esos imputados, una vez que son identificados, uno empieza a ver cuál es su historia criminal o delictual y se da cuenta de que a lo largo de la historia delictual ellos van escalando en delitos que pueden ser más complejos desde el punto de vista de pasar de un hurto a un robo con intimidación. Entonces, yo me atrevería a decir que el mínimo común denominador tiene que ver con la violencia y la intimidación. De repente, la utilización de algunas cuestiones que pueden ser más o menos novedosas, como por ejemplo el gas pimienta, que la misma banda la utilizaba en contra de los guardias de seguridad. Y lo otro es que buscan objetos materiales del delito, es decir, lo que están tratando de sustraer, habitualmente son productos de alto valor. Y algunas de las bandas en su recorrido, por lo menos lo que nosotros tenemos mapeado, llegan a superar más de 100 millones o 200 millones de pesos en sustracción de bienes, ¿no es cierto?, de los establecimientos comerciales. En la recomendación que hace uno cuando presencia un acto de robo, de vandalismo dentro de un supermercado o una tienda de retail. Mira, ahí, bueno, como nos gusta decir a los abogados, hay que distinguir, ¿ya? O sea, porque vamos a encontrar algunos episodios que son bastante inocuos, por decirlo de alguna manera, que son los hurtos más comunes, el hurto del mechero, en donde habitualmente eso no va a escalar en violencia, pero todavía no está vigente. es que de hecho ni siquiera se ha implementado. ¿Y por qué razón? Porque ustedes recordarán que se publicó a mediados de marzo del año 2024. Sí. El Ejecutivo indicó que el reglamento iba a estar listo dentro de 3 meses, sin perjuicio de que la ley te daba 1 año para poder publicarla. Pero hasta la fecha de hoy todavía no se publica el reglamento. De hecho, hace algunas semanas atrás fue retirado por segunda vez desde la Contraloría General de la República y por lo tanto, sin reglamento es imposible implementar la ley. Y el plazo se le está venciendo al Ejecutivo porque la misma ley dijo que esos reglamentos tienen que estar publicados dentro de 1 año desde que se publica la ley y por lo tanto a mediados de marzo de este año ya deberíamos tener a lo menos un reglamento y luego existe otro plazo de vacancia de 6 meses para hacer cambio. Para que de alguna manera se implemente la ley. O sea, en el fondo se publica el reglamento y luego son 6 meses más para su implementación. Claro, o sea, eso demora más, pero en términos prácticos, ¿qué implicaría más allá de los cambios que se han hecho en el reglamento? O sea, implica harto cuando entra en vigencia la norma, porque de alguna manera cambia el paradigma completamente de lo que se entendía como la seguridad privada antes del reglamento. O sea, primero consolida norma y solamente tenemos una ley que va a regular el tema, pero establece una serie de exigencias también para los privados que se van a constituir como coadyuvantes al sistema de seguridad pública. Entonces, por lo tanto, esas exigencias de alguna manera deberían venir a fortalecer los mecanismos de seguridad que existen en la sociedad. O sea, es básicamente eso. Eduardo, queremos agradecerte que hayas estado esta mañana con nosotros en País ADN para contarnos de esto que de alguna manera nos interesa a todos, pero que fundamentalmente nos pone en alerta con respecto a lo que está pasando en supermercados y retail. No, gracias a ti, Aldo y Pía. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Eduardo. Ya regresamos con Piedad Vergara y Aldo Schiapacase en País ABN por la 91.7. El ciudadano es veraniego. Está siempre informado. Claro que sí. Aguanta las altas temperaturas. Y también se da un tiempo